Bienvenidos un día Mood S, o una vez Mood S a mi canal. Espero que es tu copyright N teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y por supuesto, mucha buena vibra. Hoy prepúrense porque vamos a hablar de un tema que su copyright que a muchos de ustedes les interesa, un tema que ha generado muchísima controversia, muchísimos rumores y muchísimas especulaciones. Como ya habrán podido intuir por el título, hoy vamos a hablar de Can Yaman y de Method Demir, y de esa separación superíndice 3N que a día de hoy, sigue siendo un misterio para muchos. Pero no se preocupen, porque aquí estamos nosotros como siempre, para intentar desentrar más menos la verdad, para intentar llegar al fondo de la cuestión superíndice 3N y para ofrecerles una perspectiva diferente, una perspectiva Mood S informada y sobre todo, una perspectiva Mood S objetiva. Vamos a analizar los rumores, las declaraciones, las indirectas, todo lo que ha rodeado esta mediática ruptura, y vamos a intentar separar la paja del grano para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones. Pero antes de que empecemos a desgranar este jugoso tema, quiero recordarles, como siempre, que si les gusta el contenido que les traigo, si disfrutan de estos chismecitos, si les interesa el mundo del espectáculo turco y latino, y si quieren estar al día de todas las novedades, no se olviden de suscribirse al canal y de activar la campanita de notificaciones. No se perderán en ninguno de mis videos y podrán seguir disfrutando de todo el contenido que preparo con tanto cariño más menos o para ustedes. Y ahora vamos al luo. La relación superíndice 3N entre Can Yaman y de Method Demir, como saben, fue algo que traspasó superíndice 3 la pantalla. Su química en la serie Erkenci Kwai Pu Haro Sou más menos Ador, era innegable, era palpable, y eso, obviamente, hizo que muchísimos fans empezaran a fantasear con la idea de que esa magia que veíamos en la ficción superíndice 3N se extendiera a la vida real. Y durante un tiempo pareció superíndice 3 que esos sueños más menos o se iban a hacer realidad. Se les veo a juntos fuera del set de grabación superíndice 3N, compartiendo momentos, divirtió copyright-dose, y la prensa del corazo superíndice 3N, obviamente. No tardó superíndice 3 en empezar a especular con la posibilidad de que entre ellos hubiera algo Mood S que una simple amistad. El mundo entero estaba pendiente de cada uno de sus movimientos, y las redes sociales se inundaron de fotos, videos y comentarios sobre la posible relación superíndice 3N. Los fans crearon cuentas dedicadas a la pareja, apodando los cariu más menos osamente Candem, y cada interacción superíndice 3N entre ellos era analizada al detalle. La serie, por supuesto, fue un factor clave en la creación superíndice 3N de esta fuerte conexión superíndice 3N con el público. Erkenci Kwai no solo fue un con diéresis copyright sito en Turquía, sino que también copyright N conquistó superíndice 3 corazones en todo el mundo, especialmente en Latinoamu copyright rica y Europa. La trama, ligera y romántica, combinada con la innegable química entre los protagonistas, creó superíndice 3 una superíndice 3 mula irresistible que enganchó superíndice 3 a millones de espectadores. La gente se sentó identificada con los personajes de Candy Beat y Sanemaida más menos N, y querían creer que esa historia de amor también copyright N podría ser real fuera de la pantalla. Pero como suele ocurrir en estos casos, la realidad es mucho Mood S compleja que lo que vemos en las revistas y en los programas de televisión superíndice 3N. Y la relación superíndice 3N entre Can y Demet, al parecer, nunca llegó superíndice 3 a ser tan idílica como muchos imaginaban. De hecho, desde el principio hubo rumores, hubo más menos os conflictos, hubo diferencias de opinión superíndice 3N que, poco a poco, fueron erosionando esa conexión superíndice 3N que parecua tan fuerte. Los primeros indicios de problemas comenzaron a surgir casi al mismo tiempo que la serie alcanzaba su punto máximo de popularidad. Fuentes cercanas a la producción superíndice 3N comentaban sobre la tensión superíndice 3N en el set de grabación superíndice 3N, y aunque ambos actores intentaban mantener una imagen profesional frente a las maras, la realidad era que la relación superíndice 3N entre ellos estaba pasando por un momento difícil. Uno de los principales puntos de friction superíndice 3N, según ese comento superíndice 3, era la diferencia de personalidades. Can, como todos sabemos, es un hombre muy pasional, muy impulsivo, muy dado a expresar sus sentimientos sin tapujos. Demet, por su parte, es mucho Mood S reservada, mucho Mood S discreta, y prefiere mantener su vida privada alejada del foco mediático. Esta diferencia de carácter obviamente generó superíndice 3 tensiones, generó superíndice 3 malentendidos y dificultó superíndice 3 la convivencia.
La intensidad de Khan, que muchos admiraban, podría haber resultado abrumadora para Demet, que valoraba su espacio y su intimidad. Esta incompatibilidad, aunque no se hizo pública de inmediato, fue un factor determinante en el desenlace de la relación superíndice 3N. Otro factor que influyó superíndice 3 en la ruptura, según algunas fuentes, fue la presión superíndice 3N mediúctica. La relación superíndice 3N entre Khan y Demet era constantemente analizada, comentada y juzgada por la prensa y por los fans. Cada gesto, cada mirada, cada palabra era interpretada y magnificada, lo que obviamente generaba una enorme presión superíndice 3N sobre la pareja. Esta presión superíndice 3N al parecer fue demasiado para Demet, que se sentó constantemente observada y juzgada, y que no pudo vivir su relación superíndice 3N con normalidad. La constante persecución superíndice 3N de los paparazzi, los rumores infundados y las expectativas de los fans crearon un ambiente insostenible para la pareja, especialmente para Demet, quien siempre ha sido muy celosa de su privacidad. Además, también copyright en ese rumoreu superíndice 3 que canteno a un carácter un tanto celoso y posesivo, lo que no le gustaba nada a Demet, que siempre ha defendido su independencia y su libertad. Estos celos, según se dice, eran motivo de constantes discusiones y peleas, y terminaron por minar la confianza entre ellos. Aunque Khan nunca ha confirmado ni negado estas acusaciones, algunas fuentes cercanas a la pareja aseguran que su carácter impulsivo y su necesidad de control generaron fricciones constantes con Demet, quien siempre ha sido una mujer fuerte e independiente. Pero ese ayu de los rumores y las especulaciones, lo cierto es que ninguno de los dos ha hablado abiertamente sobre los motivos de la separación superíndice 3N. Khan en algunas entrevistas ha insinuado que la relación superíndice 3N fue muy intensa y que terminó superíndice 3 de forma abrupta, pero nunca ha dado detalles concretos. Demet por su parte ha preferido guardar silencio y no alimentar el morbo mediútico. La discreción superíndice 3N de ambos actores ha contribuido a que la separación superíndice 3N siga siendo un misterio para muchos, y ha dado lugar a todo tipo de teorías y especulaciones. Lo que es evidente es que la ruptura fue dolorosa para ambos. Se les veo tristes, apagados, y tardaron mucho tiempo en recuperarse. De hecho, durante un tiempo se rumoreó superíndice 3 que no se diriguan la palabra y que la relación superíndice 3N entre ellos era tensa y distante. Tras la finalización superíndice 3N de Erkenci Kwai, ambos actores se distanciaron y evitaron coincidir en eventos públicos. La química que ha sido tan evidente en la pantalla pareció haberse desvanecido por completo, y los fans de Kandem se quedaron con el corazón superíndice 3N roto. Pero el tiempo, como suele decirse, lo cura todo. Y poco a poco Khan y Demet fueron superando la ruptura y retomando sus vidas. Khan se centró superíndice 3 en su carrera profesional, y se mudó superíndice 3 a Italia para seguir desarrollando su faceta como actor. Demet por su parte continuó superíndice 3 trabajando en Turquía y protagonizó superíndice 3 varias series de con diéresis copyright cito. Khan tras su mudanza a Italia, se convirtió superíndice 3 en un autocopyright ticofenu superíndice 3 meno medio tico en el paus, participando en series de televisión superíndice 3N, películas y campau más menos as publicitarias. Demet por su parte se consolidó superíndice 3 como una de las actrices mundes populares de Turquía, protagonizando series de gran audiencia y recibiendo numerosos premios y reconocimientos por su trabajo. Y aunque la relación superíndice 3N entre ellos nunca volvió superíndice 3 a ser la misma, parece que con el tiempo, han logrado superar sus diferencias y mantener una relación superíndice 3N cordial y respetuosa. De hecho, en alguna ocasión superíndice 3N, se les ha visto coincidir en eventos públicos y saludarse amablemente. Esta evolución superíndice 3N en su relación superíndice 3N ha sido celebrada por muchos fans, quienes siempre han deseado lo mejor para ambos actores, tanto en su vida personal como profesional. Ahora, vamos a hablar de las explosivas declaraciones que supuestamente Khan Yaman hizo sobre Demet. Digo supuestamente porque, como ya sabemos, muchas veces la prensa del corazón superíndice 3N tiende a exagerar las cosas y a sacar las declaraciones de contexto. Pero, según algunos medios, Khan en una entrevista, ha dicho que la relación superíndice 3N con Demet fue una locura, y que no se arrepiente de nada, pero que también copyright N fue una experiencia muy intensa y desgastante. Estas supuestas declaraciones de Khan, que nunca fueron confirmadas por el actor, desataron una ola de controversia y generaron todo tipo de reacciones entre los fans. Además,
También copyright en ese rumoreu superíndice 3 que Canabro ha insinuado que Demet era demasiado ambiciosa y que priorizaba su carrera profesional por encima de su relación superíndice 3N. Estas declaraciones obviamente generaron una gran polu copyright mica y fueron interpretadas como un ataque directo a Demet. La ambiciu superíndice 3N de Demet siempre ha sido un tema recurrente en los medios de comunicación superíndice 3N turcos, y estas supuestas declaraciones de Can no hicieron more que avivar el debate. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estas declaraciones no son oficiales y que no hay pruebas de que Can realmente las haya hecho. Podrá ser simplemente un rumor infundado o una manipulación superíndice 3N de la prensa para generar morbo y vender revistas. Es importante recordar que la prensa del corazu superíndice 3N, en muchas ocasiones, recurre a este tipo de estrategias para aumentar sus ventas y generar controversia. En cualquier caso, lo que es cierto es que la separación superíndice 3N entre Can Yaman y Demet Özdemir sigue siendo un tema que genera muchísima curiosidad y muchísimo interu copyright ese. Y es que, como ya dije al principio, su relación superíndice 3N fue algo que traspasó superíndice 3 la pantalla y que marcó superíndice 3 a muchísimos fans. La historia de amor entre Can y Demet, tanto en la ficción superíndice 3N como en la vida real, se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 menocultural que trascendió superíndice 3 fronteras y conectó superíndice 3 a millones de personas en todo el mundo. Pero al final, lo importante es que ambos han logrado superar la ruptura y seguir adelante con sus vidas. Can sigue triunfando como actor y Demet también copyright N estu cosechando con diéresis copyright hitos en su carrera. Y aunque su relación superíndice 3N amorosa no funciona superíndice 3, parece que han logrado mantener una relación superíndice 3N cordial y respetuosa. Ambos actores han demostrado ser profesionales y han sabido separar su vida personal de su vida profesional, lo que les ha permitido seguir creciendo y desarrollándose en sus respectivas carreras. Así que, mis amores, eso es todo por hoy. Espero que este video les haya gustado, que les haya entretenido y, sobre todo, que les haya ayudado a entender un poco mejor la historia entre Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos explorado los rumores, las especulaciones, las posibles causas de la ruptura y el impacto que tuvo en sus vidas y en sus carreras. Para resumir un poco todo lo que hemos hablado, recordemos que la separación superíndice 3N de Can y Demet fue un proceso complejo, influenciado por diferencias de personalidad, presión superíndice 3N medio, tica y posiblemente celos. Aunque los motivos exactos siguen siendo un misterio, es evidente que ambos sufrieron la ruptura y que, con el tiempo, han logrado superarla y mantener una relación superíndice 3N cordial. Y en cuanto a las explosivas declaraciones de Can, recordemos que no hay pruebas de que realmente las haya hecho y que podría ser simplemente un rumor infundado. Es fundamental ser cautelosos con la información superíndice 3N que consumimos y no dar por sentado todo lo que leemos en la prensa del corazu superíndice 3N. Muchísimas gracias por haber visto este video hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright preparándolo para ustedes. Me encantaría saber su opinión superíndice 3N sobre este tema, así que no duden en dejar sus comentarios abajo. ¿Qué copyright piensan ustedes de la relación superíndice 3N entre Can y Demet? ¿Creen que hubo algo muy de lo que vimos en la pantalla? Los leo. Me interesa mucho saber su perspectiva y sus teorías sobre este tema tan apasionante. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que si les gustó superíndice 3 este video, no se olviden de darle like, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal. Así me ayudan a seguir creciendo y a seguir trayendo copyright dándoles contenido interesante y entretenido. Recuerden activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis superíndice 3 videos. Un beso enorme y hasta la superíndice 3 Y recuerden, mis amores, que la vida es un espectáculo y que debemos disfrutarlo al máximo, sin importar los chismecitos y las controversias. Hasta la superíndice 3